no pueden recibir cosa de parte de Dios, porque muchas veces hasta mentirosos se hacen y Dios no aprueba la mentira. Son gente que no saben comprometerse. Las personas que tienen doble mente o doble personalidad o doble ánimo, no tienen un sentido de responsabilidad de decir, hey, yo di mi palabra, ¿verdad? Y la tengo que cumplir. Yo dije que sí era y así va a ser, ¿verdad? Que sí voy y sí lo voy y sí te voy a acompañar, que sí lo hago y sí lo voy a hacer. Como cristianos, hermanos, tener una personalidad o un carácter de doble ánimo, nunca vamos a recoger buenos frutos. Nunca vamos a dar un buen testimonio porque somos personas no dignas de confianza. Las personas que tienen doble ánimo son personas desleales. Son personas que caen en los lazos del enemigo y fácilmente caen en cualquier trampa que el enemigo les tiende y no tienen convicción propia. Las personas que tienen doble mente, ¿verdad? Que son de doble ánimo. Un día te pueden decir que sí están de acuerdo contigo en lo que tú les estás exponiendo y al día siguiente o pasado el tiempo, ay, fíjate que siempre no porque cambié de opinión. Ay, fíjate que siempre no te voy a ayudar o no te voy a acompañar o no voy a ir contigo o no voy a hacer las cosas porque cambié de opinión, ¿verdad? Y eso es desagradable delante de los ojos de Dios porque nos hacemos mentirosos y el Señor desaprueba la mentira. La Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no, porque lo demás de más procede. ¿De dónde viene ese mal? Del enemigo. El enemigo quiere que nosotros nos hagamos mentirosos, ¿verdad? Si tú crees que no puedes cumplir con tu palabra, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hay mucha gente, les decía yo, que tienen este problema desde su infancia. No han podido desarrollar un carácter para poderle decir a la gente no. Creen que cuando uno está negándose a hacer algo, van a ofender a la demás gente, o la gente los va a criticar, o la gente se va a enojar con ellos, y no tienen la firmeza para hablar francamente y decir, ¿sabes qué? No puedo, este día estoy ocupado, simplemente no estoy de acuerdo, simplemente para mí es imposible, pero ¿qué tal si lo dejamos para otra? Tal, en otra ocasión sí te puedo acompañar, ¿verdad? Hay muchas maneras, hermanos, de poder decir que no y ser tajantes y ser claros sin tenernos que comprometer, sin tener que lastimar a la demás gente, porque después es peor decir que sí y no hacerlo. Vienes a caer en un lazo con tus propias palabras, ¿verdad? Que después te va a costar más tiempo y más trabajo venirte a desenredar o a desatar con aquellas personas a quienes les has dado tu palabra, ¿verdad? Que sí ibas a hacer las cosas y no lo hiciste. Amén. Y podemos ver ejemplos en la palabra de Dios. Ver ejemplos como el Señor en diferentes ocasiones, ¿verdad? Podemos ver ejemplos de gente, ¿verdad? Cómo el Señor nos muestra en la palabra de esas personas que tenían este problema de personalidad. Y cuando esto, hermano, no se corrige desde la temprana edad, cuando una persona no sabe ser clara, cuando una persona no es transparente y no es sencilla de corazón, cuando una persona no tiene decisión propia, este problema se puede hacer un problema grave, enfermizo, incluso en la vida adulta, porque estas personas pueden llegar al nivel de bipolaridad, ¿verdad? Que son bipolares, que explotan, oyes, de repente están dando gritos de alegría y de felicidad y bien felices, y para cuando menos piensas, oyes, dan una rabiada, ¿verdad? Estrujan, maltratan a la gente, se enojan y pueden volver a venir contigo y a volverte a pedir perdón y a decirte, ay, lo siento, discúlpame, no fue mi intención, no pasó nada, los perdonas. Al rato vuelven a hacer lo mismo y viven en un completo círculo vicioso.
Y entonces se convierten en personas con problemas de bipolaridad, en la que un hombre fuerte, un espíritu, ¿verdad?, ya ha venido a controlar ese tipo de comportamiento, y esa persona verdaderamente necesita liberación, ¿verdad? Esa persona necesita que ser liberada, esa persona necesita que ser sanada de problemas quizás desde la niñez. Si nosotros no ponemos atención desde la temprana edad, nosotros cada uno nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno sabe qué tan leal y qué tanto compromiso tenemos con lo que hablamos y con lo que decimos. Pero también conocemos a los que tenemos hijos, a nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que encauzarlos y tenemos que enseñarles lo que dice la palabra de Dios. No tengas miedo a comprometerte y tampoco no tengas miedo a decir que no. Tenemos que enseñarles desde chiquitos, porque si no ese problema se va agudizando. Y personas, dice Santiago, hermanos, que como las olas del mar. ¿Por qué las compara con las olas del mar? Porque la ola del mar no tiene fuerza en sí misma. A la ola del mar la produce el viento que se levanta. Y dependiendo de donde venga el viento, esa ola va a ser arrastrada y va a ser llevada a la orilla, ¿verdad? Dependiendo qué tan fuerte sea ese viento, esa ola se va a levantar. Y las personas de doble ánimo son así, como las olas, como los papalotes, que dependiendo para dónde va el viento, esa persona es para donde camina, esa persona es para donde es llevada. Y el Señor quiere que tú tengas firmes convicciones. El Señor quiere que tú sepas verdaderamente en quién has creído, en qué palabra es la que tú estás parada, ¿verdad? Que no venga cualquier otra persona a moverte el tapete o a compartirte cualquier otra doctrina, cualquier otra creencia y te convenzan fácilmente. Adriel me decía durante la semana, mamá, estaba escuchando a una predicador y dice que la gente de hoy en día, la juventud de hoy en día, conoce muy poco del evangelio porque no conocen en realidad el sacrificio de Jesús, ¿verdad? La cruz de Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Y ese tipo de personas no conocen la cruz de Jesús y tampoco conocen el poder de la resurrección, ¿verdad? No conocen las buenas nuevas del evangelio. Y ese tipo de personas, mamá, estaba diciendo, este predicador me decía él, que la juventud está corriendo en un grave riesgo de que cualquier otro tipo de doctrina los pueda convencer y se los pueda anunciar y llenarlos, ¿verdad? Estaba diciendo, por eso es que los musulmanes están ganando muchos adeptos y muchos seguidores, porque las generaciones nuevas de hoy en día no conocen prácticamente a Jesucristo como su Salvador personal, ¿verdad? Como el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque no hay un encuentro, no hay un acercamiento, ¿verdad? En conocer a fondo lo que dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que aquellas personas que no tienen firmes convicciones son arrastrados fácilmente, ¿verdad? Como las olas del mar. Son convencidos fácilmente, son desanimados fácilmente cuando vienen los problemas, cuando viene otra doctrina, cuando viene otra enseñanza, porque no hay raíz profunda, porque no hay convicción profunda, porque no hay una firmeza, una estabilidad. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo tengamos estabilidad, que seamos personas que echemos raíces espirituales, que conozcamos a profundidad en quién hemos creído, en lo que estamos predicando, en lo que estamos enseñando, para no ser arrastrados y no ser arrastrados fácilmente. Eso es hablar espiritualmente. Pero ¿qué de nuestras emociones, hermanos? ¿Verdad? El Señor quiere que tú seas una persona también emocionalmente estable, que no por cualquier cosita o por cualquier
nosotros como nos dejamos desestabilizar al ver que las bancas no se llenan? Cuando viene, por ejemplo, esta situación, ¿cuántos problemas fueron ahorita en este domingo? Y si por eso nos vamos a desanimar y decir, oh no, Señor, es que yo creo que tú no estás con nosotros. Oh no, Señor, esto es muy difícil, esto nunca lo vamos a lograr. Aquella persona que es de doble ánimo es una mente que duda, hermanos. No ha creído todavía a las promesas que Dios nos ha dado. Es por eso que cambian de opinión fácilmente. Mañana no creen. Hoy creen porque todo salió muy bonito y salió el sol y les fue bien en el trabajo y les dieron una buena noticia. Pero en cuanto se nubla el día, los despidieron del trabajo, no tienen dinero en la cuenta, no hay comida en la alacena, sienten que el mundo se los va a tragar, que el mundo se les va a caer encima. Y el Señor nos dice en su palabra que Él ya ha vencido todos nuestros problemas, nuestras circunstancias, con lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Porque la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que aunque vayamos a tener problemas y situaciones difíciles en nuestra vida, el Señor ya las ha vencido y nosotros con Él por medio de la fe, por medio de creerle. Entonces les decía yo que en la Biblia hay diferentes casos, ¿verdad? De gente que fueron de doble mente, que tenían una personalidad de doble mente o de doble ánimo. Eran mentirosos. Tenemos en el caso, por ejemplo, del suegro de Jacob, de Labán. ¿Conocen la historia de Labán y de Jacob? Jacob se casó, ¿verdad?, con Raquel y con Lea. Y estas dos hijas eran de este hombre Labán, que no era un hombre descendiente de las tribus de Jacob o de Israel, porque obviamente las tribus nacieron de Jacob y Jacob todavía no se había casado. Labán era un hombre que no era hebreo, sino que cuando Jacob sale huyendo porque había engañado a su hermano Esaú, se encuentra en el camino a este hombre a quien le va a trabajar. Y este hombre lo contrata y le da trabajo para que cuide sus ovejas y sus cabritos. Cuando pasa el tiempo, Jacob se enamora de una de las hijas de Labán, que fue Raquel. Y él dice que desde que la vio a Raquel, él quedó cautivado de Raquel, ¿verdad? Se enamoró, su corazón se enamoró de Raquel. Pero cuando Jacob le pide la mano o casarse con su hija Raquel, el astuto de Labán, porque las tradiciones de allá del Medio Oriente son y han sido que primeramente tiene que salir la hija mayor y luego las menores en casamiento, así como Jacob había engañado a su hermano Esaú, a él, todo se paga. Y este Labán le dice, ok, sí, yo te voy a dar a mi hija Raquel. Hicieron la boda, se prepararon y todo, fue un gran banquete, pero a la hora de la luna de miel, como muchos ya saben la historia, en la noche no había luz, ¿verdad? No había manera de verse el uno al otro, y el Labán, el suegro, le tiende una trampa y le envía a la hija mayor en lugar de Raquel. Jacob no la vio y me imagino que Lea se quedó completamente silencita, siguiendo el plan del padre. Labán le hace una trampa y le hace una jugada a Jacob. Una jugada que después, cuando amanece al día siguiente, me imagino que ahora sí con la luz del sol ve y dice, ¿qué fue esto que me diste? Viene y le reclama. Imagínese usted esa situación, lo que pudo haber sentido Jacob en su corazón de esa decepción. Pero el muy tranquilo de Labán no le importó, porque era una persona que no tenía palabra, era una persona que no sabía de compromiso. Y tarde que temprano, de alguna manera, pues a Jacob le estaban pagando con la misma moneda de lo que él le había hecho a su hermano Esaú.
Jacob había engañado a su padre y a Esaú, y ahora a él se estaba dando cuenta de lo duro que es que te mientan, ¿verdad? Y le dieron en donde más le dolía. Él había trabajado 7 años para que le entregaran a Raquel y le entregaron a Lea, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando va y le reclama, le dice, pues sí, te la voy a dar y entiendo tu enojo y lo que tú quieras, pero pues lo hecho está. Y ya Lea también ahora es tu mujer, y si quieres a Raquel, pues ahora vas a tener que trabajar otros 7 años para mí. Muchos entienden que dice allí la Biblia que Raquel no conoció a Jacob hasta que pasaron 7 años más. No, si Escrituras dice que al cabo de una semana, ¿verdad? Pero se la dio Labán, pero tuvo que trabajarle otros 7 años más para que se acabara ese compromiso. Amén. Entonces podemos ver aquí a Labán cómo representa ese tipo de personas, y especialmente, hermanos, cuando no hay temor de Dios, a la gente se le es muy fácil no tener palabra, ser desleales. Y ser desleal es una cosa que Dios abomina. Nosotros tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser leales a nuestras amistades. Tenemos que ser leales a nuestra pareja. Tenemos que ser leales a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Tenemos que ser leales a nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros pastores, líderes, con quien sea. Tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, que lo que decimos nosotros lo tenemos que cumplir. Porque, ¿sabes? Si tú estás anhelando obispado en la iglesia, si tú estás anhelando liderazgo en tu iglesia o en tu trabajo, estás esperando que te asciendan, ¿verdad? Si tú estás esperando promoción en tu vida, tal cosa no va a suceder. Porque número uno, a la gente no la puedes todo el tiempo. A lo mejor nos pasaremos de lanzas o de listos una vez, como por ahí decimos. A lo mejor la gente nos podrá perdonar 1 o 2 veces, ¿verdad? Nuestra falta de compromiso, pero no toda la vida. Y la Biblia dice que si estamos teniendo este tipo de personalidad, que somos personas de doble mente, nunca esperemos que lo que le estamos pidiendo al Señor nos lo va a dar. Lo dice el versículo 7 del capítulo 1. No podemos esperar recibir más, hermanos, de lo que damos. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que ser hombres y mujeres que cumplen promesas, hermanos. Aquí es donde muchas veces en la iglesia la gente patina, porque se comprometen a hacer algo y no lo hacen. Dicen, no, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a estar aquí, yo voy a estar allá, pero no les alcanza el ánimo, valga la redundancia, no les alcanza el ánimo, que ánimo quiere decir fuerza, voluntad, entrega, ¿verdad? No les alcanza el ánimo para completar en lo que se comprometieron, y vuelven a postergar y vuelven a decir para luego, después, un día lo haré, un día voy a ponerme a orar, un día me voy a consagrar al Señor verdaderamente, un día te voy a dar todo mi tiempo y toda mi energía, Señor, un día voy a empezar a ofrendar y a dar diezmo, Señor, un día, y ese día nunca llegó. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué otros sí y yo no? Porque aunque estamos pidiéndole al Señor y pidiéndole al Señor, no lo recibimos. Personas que nos falta compromiso, que nos falta entrega, que nos falta palabra. ¿Quién quiere hacer un trato con una persona que no tiene palabra? Con una persona que te voy a... dame y luego te lo pago y nunca pagó. Nadie. Nadie quiere hacer tratos con ese tipo de persona. No le confían. Es más, hasta si saben de ella, van y le dicen al otro, mira, esta otra persona, ten cuidado. Las mismas compañías en el mundo secular no lo entienden. Por eso es tan importante aquí en Estados Unidos cuidar uno su crédito, right?
Porque si tú quieres seguir prosperando la compañía, lo primero que te va a hacer, si tú vas a comprar una casa, un carro, algo de valor, te va a ir a checar tu crédito. Y al checar el crédito, lo primero que va a ver y va a decir, tiene pendientes, nunca pagado, declarado en bancarrota, quién sabe qué tantas veces, no hay préstamo de casa. Entonces, hasta en las cosas naturales podemos ver, ¿verdad? Contimás en las espirituales. Si en el mundo te niega dar en lo físico, contimás el Padre te va a confiar lo más grande cuando no has sabido ser fiel en lo poco. Eso es lo que dice la palabra. Al que es fiel en lo poco, en lo mucho se le va a poner. Amén. Vamos a seguir avanzando. ¿Por qué es que este tipo de personas, miren, antes de eso, antes de entrar a esta parte, les voy a dar otro versículo. Dice Proverbios, vamos a ir al libro de Proverbios 24, 21. Esto es una enseñanza, hermanos, y espero que lo tomemos, como dicen por allí, por el lado amable. Porque el Señor, decía yo en un principio, que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y el Señor, cada vez que quiere que tú sigas creciendo, Él primeramente va a venir, ¿a qué? A podar. Él viene a cortar lo seco para que lo nuevo vuelva a nacer. Amén, para que sigamos dando más fruto. Vamos a Proverbios 24, 21. Dice así: teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos. ¿Han entendido ustedes lo que significa o han escuchado esa palabra veleidoso? ¿No? ¿Veleidoso? Yes. Exactamente. Un veleidoso es una persona que vacila, que cambia de opinión constantemente, una persona que es inestable en todos sus caminos, en todas sus decisiones. Dice, teme a Jehová y al rey, pero no te metas con una persona que es inconstante, con una persona que es indecisa, que cambia de opinión constantemente, con una persona que es muy voluble, en otras palabras. No te entremetas con ellos, porque de ellos lo únicamente que vas a sacar va a ser decepción. Vas a probablemente a copiar sus malas costumbres. Vas a sacar probablemente enemistad o enojo, porque tarde que temprano vas a darte cuenta de que esa persona no es una persona de fiar, que esa persona no tiene responsabilidad, ¿verdad? Entonces, qué bonita es la palabra de Dios. Miren cómo el Señor nos alerta y dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos, con los indecisos, con los inestables, con los que cambian de mente constantemente. Así es que no hagamos negocio con ese tipo de personas, ¿verdad? Con aquellas personas que no saben cumplir promesas. No los tomes como amigos verdaderamente. Hay gente que se aferra fácilmente a una persona y dice, ay, es que yo lo creía que era mi amigo. Ay, es que yo pensaba que era mi amiga. Pero si tú ya estás viendo que una persona cambia y doble, ya te está dando el Señor allí una guía. Te está advirtiendo que no te vas a poder ligar ni comprometer mucho con esa persona porque te va a decepcionar, porque te va a fallar. Amén. Fíjense, hermanos, y el pueblo de Israel, siempre este ha sido el problema con el que el Señor ha batallado con nosotros. Porque nosotros desde que vemos el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel le ha sido infiel al Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 17 y 41 me parece, y Primera de Reyes 18, 41 y Segunda de Reyes 17 al final, cuenta la historia del profeta Elías, ¿verdad? Y el profeta Elías en una ocasión yendo al pueblo, si quieren vamos allí, a pasar allí para rápidamente comprobarles.
Primera de Reyes 18:21 y luego vamos a ir a... Gracias, Emily. Me dio un sobre con los diezmos. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si usted lee todo el capítulo 18, usted va a ver que el profeta Elías estaba retando a todos los profetas que en el tiempo del rey Acab y de la reina Jezabel estaban sirviendo a los dioses Baales y de Acera. Eran como 850 profetas, ¿verdad?, que servían a los dioses falsos. Y Elías llegó un momento, francamente Dios envió a Elías que ya estaba harto de que el pueblo, a pesar de todas las cosas buenas que Dios le había dado al pueblo tantas veces, de tantos milagros, de cada necesidad en la que el pueblo se metía y clamaban al Señor y el Señor los salvaba y les respondía. Estaba ya cansado el Señor de la infidelidad y de ver cómo el pueblo no se decidía a servir a Dios con todo su corazón. Y viene palabra de Jehová y le dice Elías a todos estos profetas, los juntó, ¿verdad?, por medio del rey Acab, porque el rey Acab quería matar a Elías. Y les dijo: mira, dijo, yo no soy el que ando persiguiendo al pueblo de Israel, el que quiere destruir a los profetas y mi vida eres tú, le dice Acab. Dice, pero júntame a todos estos profetas y vamos a ver, vamos a decidir a quién van a servir. Y dice que Elías juntó a todos estos profetas y les dice estas palabras: ¿hasta cuándo van a claudicar? Van a vacilar en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo ustedes se van a decidir verdaderamente en servir a Dios o en servir a los dioses y a los Baales? Tienes tú que hacer una decisión en tu vida, hermano. Tienes que llegar tú a un punto en decir: Señor, o te sirvo o no te sirvo. O me entrego completamente a ti o me voy al mundo. La Biblia dice en Apocalipsis, ¿verdad?, 2, que más nos valiera que fuésemos fríos o calientes a que fuésemos tibios, porque a los tibios Él los vomitará de su boca. Él no desea que seamos gente indecisa, gente inconstante en sus caminos. Quiere que seamos gente que verdaderamente, ¿verdad?, es firme, que es gente que va hacia adelante, que le cree a Él, que no está dudando todo el tiempo. Señor, hoy sí me vas a ayudar, hoy vas a cumplir lo que prometiste, verdaderamente sí vas a bendecir a mis hijos, verdaderamente sí vas a salvar a mi familia, verdaderamente hoy sí voy a tener un trabajo en el que yo voy a salir adelante. Dios dice que Él ya nos ha bendecido en los lugares celestiales, que ya somos bendecidos, hermanos. No es que tengamos que estar pidiéndole al Señor, Señor, danos de tu favor, te pido por favor que tú nos des de tu favor, por favorcito, por favorcito. No, el favor de Dios es nuestro porque Él ya nos ha bendecido. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle y darle gracias. Gracias, Señor, por tu favor, gracias por tu unción, gracias por tu bendición. Ahora, otra cosa es muy distinta, que si piensas que te apartes de la gracia, vas a seguir manteniendo el favor de Dios. Más bien lo que le tenemos que pedir al Señor, que nunca se aparte tu gracia de mí, que nunca se aparte tu misericordia de mí, porque Él ya nos ha bendecido. No tenemos que estar dudando. Hay gente que todo el tiempo está batallando. Escuchaba una persona, un testimonio de que había un hombre que todo el tiempo el enemigo venía y le ponía duda de que no era salvo. Y tú no eres salvo, y todos los días se tenía que estar arrepintiendo y pidiéndole perdón al Señor.
su mente y el enemigo lo condenaba. Tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú tienes que estar pidiéndole perdón al Señor. Y así vivió atormentado, ¿verdad? Diariamente pidiéndole al Señor, Señor, todos los días, constantemente, sálvame, sálvame, perdóname. No, hermanos, una vez que somos salvos y que nosotros estamos viviendo y guardando, ¿verdad? Nuestro corazón dice, guardaos vuestra salvación con temor y temblor. Si tú estás pecando, otra cosa diferente es. Pero si tú estás obedeciendo al Señor, y no quiero decir que con eso nunca vayamos a fallar o que no vayan a pasar malos pensamientos por nuestra mente, pero es diferente a perder nuestra salvación cuando verdaderamente nosotros hemos caído de la gracia de Dios. Entonces nosotros, el Señor quiere que nosotros tengamos esa seguridad, que si le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, el Señor dice su palabra que seríamos salvos, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Viene y crea una fortaleza espiritual y pone un tormento, una duda en la mente de aquellas personas, haciéndolos pensar constantemente que nunca van a alcanzar la salvación. Viven en constante temor, viven en completa duda, y todas estas cosas, hermanas, son arrastradas la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que dice la Biblia que somos arrastrados como las olas del mar, porque no hay firmeza. Entonces el Señor les dijo por medio del profeta Elías, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? O le das para adelante o te quedas allí donde mismo patinando. Pero haz una decisión. O me sirves o te quedas allí en el mundo. Y luego en Segunda de Reyes 17:1, el mismo problema sigue con el pueblo. Dice que allí no dijeron ninguna palabra. No quisieron comprometerse. ¿Qué cosas? Estos profetas tremendos estaban completamente atados. Y así hay gente en la actualidad. El Señor te está diciendo, ven, yo te estoy llamando, te estoy abriendo las puertas para que tú vengas, ¿verdad? A cenar conmigo. Te estoy llamando, te estoy atrayendo hacia mí. O si me van a servir a mí, sírvanme a mí. Pero ninguno dijo, te serviremos, Señor. Estos profetas se quedaron completamente mudos, porque sabían también perfectamente en su corazón que no había sinceridad en ellos, que su corazón, como dice Oseas, estaba dividido. Y en la actualidad sigue pasando lo mismo, hermanos. Hay gente con el corazón dividido. Hay gente que de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de Dios. Lo dice también en Isaías. Amén. Y estas características rápidamente las podemos ver en una persona que es de doble mente. Hay duda constantemente en su corazón. No le creen a Dios. Hay temor. No hay confianza en su palabra. No hay determinación a empezar algo y terminarlo. Hubo una persona que vino aquí hace tiempo en la iglesia y me preguntaba, hermana pastora, dice, no sé por qué me pasa que yo quiero terminar las cosas y nunca puedo. Las empiezo, pero nunca puedo completarlas. ¿A qué se debe? Dice que yo nunca me puedo, quiero lograr muchas cosas para el Señor, pero nunca puedo hacer nada, porque ahorita le digo a usted que yo quiero servir al Señor, que quiero venir a la iglesia, pero con el paso del tiempo me desanimo y no completo nada de lo que he empezado. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Hay pecado en el corazón. No hemos entregado completamente todo al Señor. Dice la palabra en Oseas que el corazón está dividido. Estamos anhelando querer servir al Señor, pero todavía estamos contemplando las cosas que dejamos allá atrás. Estamos pensando, ¿verdad? Que a lo mejor, probablemente, habrá algo allá atractivo. Vamos ya por último a ir a lo que dice Jeremías 17, hermanos.
Jeremías 17. Jeremías 17:7. Miren lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Qué diferencia? Diga, el Señor no quiere gente indecisa. El Señor quiere gente con decisión. Dígalo. Gente con palabra. Miren lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios quiere que tú y yo seamos gente que echa raíces para que podamos dar fruto. Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó a la higuera, ¿verdad? Que aparentemente nosotros decimos: oh sí, yo soy muy bueno, yo hago aquí, yo doy acá, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y cuando viene el tiempo en el que el Señor te viene a pedir cuentas, el que viene a buscar fruto no va a encontrar nada. Porque todo es un bluff. Todo ha sido nada más una apariencia. Y eso es lo que representa la higuera. A veces nosotros le decimos al Señor: es que todavía no es tiempo. Dame más tiempo, Señor. Como en el caso también de la misma higuera. Vemos que no era tiempo para que hubiera fruto. Dice que no era tiempo en que la higuera diera su fruto. Y yo le preguntaba al Señor en ocasiones: Señor, ¿por qué la secaste si todavía no era su tiempo? Pero nosotros a veces condicionamos a Dios, el dueño de venir a nosotros a pedirnos cuentas, a demandar de nosotros a la hora que a Él le parezca. Y nosotros, viene Él y nos busca, y nosotros todavía le decimos: todavía no, dame un poquito más de tiempo. Y realmente lo que estamos haciendo, hermanos, es aparentar, tener una vida de apariencias. Y el Señor quiere que verdaderamente, cuando Él venga, Él encuentre confiabilidad, Él encuentre lealtad, Él encuentre que tu sí sea sí y tu no sea no. Jesús lo explicó en otra ocasión también. Dijo que ninguno que se atreva a poner las manos sobre el arado, después mire para atrás, es apto para el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios no es un Dios de juegos. Dios se toma muy en serio el llamado que nos ha dado, la invitación que Él te ha hecho. A Dios no le podemos mover con nuestras lágrimas, con nuestros lloriqueos, con nuestros caprichos. Dios no se mueve en ese plano de nuestras emociones. A Dios lo que lo derrite, a Dios lo que lo mueve es tu fe y tu compromiso, tu fidelidad. Eso es lo que a Dios lo va a hacer que mueva su mano en favor de ti, en favor de tu familia. ¿Qué tan comprometido o qué tanto compromiso o qué tanto te quieres comprometer tú con Dios? Eso es lo que Dios va a hacer la diferencia en tu vida. Que no te pases la vida dudando de que Él te quiere bendecir, de que Él está contigo, de que Él te va a sacar adelante. Valga la pena decir aquí que estamos hablando de personas de doble ánimo. Y dice que las que si pones la mano en el arado y luego volteas para atrás, dice que nunca piense que aquel es apto para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir la palabra apto? Quiere decir que nunca va a ser realmente verdadero o capaz, que no está entrenado, que no está preparado
para entrar todavía al reino de los cielos. Yo te animo a que si tú eres una persona que se anima fácilmente, tu ánimo lo empieces a agarrar de la palabra de Dios. No hay otra fuente. No esperes que cuando tú estés llorando las personas todo el tiempo te van a venir a dar palabras de consuelo. No esperes a que cuando tú estés pasando por alguna necesidad las personas van a venir a meterte el hombro. Se llega su tiempo en el que tú verdaderamente tienes que empezar a cavar agua de tu propia cisterna. Se llega su tiempo en la que tú tienes que empezar a cavar el pozo de donde tú te vas a empezar a alimentar, en el que tú te vas a empezar a beber. Y ese pozo es la palabra de Dios, mi hermano. Ese pozo de agua viva es del que estaba Georgette predicando la semana pasada. Ese río de agua viva, esa fuente de agua viva es el Señor. Yo te animo a que verdaderamente, si tú eres una persona que cambia de opinión, que hoy dice sí y mañana no, o que hoy dice no y mañana sí, y que a lo mejor a Dios tampoco no le agrada el veremos, el a lo mejor, el quizá. Tenemos que ser determinados. Yo te animo a que te pongas de pie. Vamos a pedirle al Señor. Y como lo dijimos en el culto de hogar en la casa de Brian y de Claudia. En el culto de hogar estuvimos hablando acerca de la determinación que tomó Josué como el jefe de familia, como el padre de familia. También se paró ante todo el pueblo. Y allí no solamente les estaba hablando al pueblo como el líder que los había liderado por años por el desierto y los había llevado a conquistar la tierra prometida. Josué también se llegó el tiempo en que se enfrentó con el mismo problema con el que ya venía viéndolo desde que le servía a Moisés. Y que veía cómo el pueblo vacilaba constantemente. Y decían, sí Señor, hoy te vamos a servir, hoy te vamos a dar todo lo que tenemos. Hoy vamos a dar nuestras vidas por ti, nuestros hijos. Y cuando venía la prueba y daban la espalda al Señor y se iban a buscar ayuda allá con los brujos, con los dioses paganos. Y la historia se vuelve a repetir, hermano. Generación con generación. Ese espejo. Pero esa historia se repite no para que tú hagas lo mismo, sino para que te corrijas. Para que no hagas lo mismo. Para que aprendas de ello. Y no cometas el mismo pecado y el mismo error que ha venido sacudiendo y apartando al por favor. El hombre está dividido porque no se saben parar firmes. Y se llega el momento en que también le dice Josué al pueblo: he sido su líder, yo soy sacerdote de este pueblo, pero yo también ya me cansé. Que hoy sí y mañana no. De que con la boca con sus hechos lo niegan. Y se para enfrente de todo el pueblo como ese sacerdote, pero se para en el rol de padre de familia, como líder del hogar, como la cabeza. Y le dice: si mal les parece servir a Dios, entera, ya estoy por ser recogido junto y ser apartado para el Señor. Y si mal os parece lo que yo todo les he dicho, servir al Señor con todo su corazón, escojan hoy mismo a quién van a adorar, a quién van a servir, a quién van a obedecer, a quién van a honrar, porque yo y mi casa serviremos a Jehová.